¿Qué tal? Bueno, acá estamos de vuelta en Consultora Conecta, del otro lado estamos con Andrés Soto de Agrobay y con Analía Camusi, que es una de las cofundadoras de la empresa Camusi Chile. Bueno, muchas gracias, bienvenidos. Gracias. Hola Gastón, muchas gracias. Hola Analía. Bueno, muchas ¿Qué gracias tal, Andrés? Bien, muy bien por suerte muchas gracias, agradeciéndole a Gastón que coordinó esta reunión, esta entrevista, porque es importante para nosotros que, bueno, que vayan conociendo, la gente vaya conociendo Agrobay, vaya conociendo el producto. Y bueno, en esta oportunidad queríamos entrevistarla a Analía Camusi, quien, bueno, ella es una ingeniera agrónoma muy especializada, brinda asesoramiento a grandes empresas como AGD, Bunge, ACA, inclusive es docente también, entonces, bueno, tiene un background muy importante en todo lo que es conocimientos agronómicos. Y bueno, un poco preguntarte, Analía, para comenzar, vos siempre, digamos, uno de tus puntos en donde brindabas asesoramiento y recomendaciones a los productores es en la parte de conservación y calidad de granos, en donde vos siempre venían haciendo unos controles de forma convencional, como se está haciendo hasta ahora, y bueno, y ahora tuviste la oportunidad de utilizar nuestros productos en varios clientes y probarlos, y bueno, contar un poquitito cómo fue ese antes y cómo es ahora con el producto de Agrobay, ¿no? Bien, concretamente empezamos a incorporar la tecnología de Agrobay, que son las ondas para medición de temperatura y humedad, porque, bueno, en realidad comienza a generarse un almacenamiento mucho más importante en lo que se refiere a silos bolsas o estructuras temporales de almacenamiento, donde de por sí se sabe que cuando se almacena en una estructura temporal, los riesgos son muy altos y los controles ameritan ser cada vez con mayor frecuencia. Entonces, dado que la mercadería por lo general no tiene la posibilidad de ser acondicionada como si estuviera almacenada en un silo convencional o en una estructura permanente. Entonces, a raíz de eso, bueno, empezamos a ver qué tipo de tecnologías podíamos empezar a aplicar para poder hacer un control mucho más exhaustivo y tampoco no tener esa dependencia de una persona que tenga que dirigirse al medio del campo o estar permanentemente dedicar horas hombres para el control de la temperatura, la humedad, del estado sanitario y del estado general del silo bolsa o de una estructura como por ejemplo una celda australiana. Bueno, estuvimos haciendo diferentes pruebas, probamos con trigo, maíz y soja, que son los granos en general que hemos probado. Estuvimos probando sobre todo en distintos tipos de ambientes, distintos tipos de realizado el llenado del silo bolsa, y también en distintos lugares donde el silo bolsa está muy expuesto, sin ningún tipo de cuidados, lugares donde el silo bolsa está cuidado, perimetrado, y también lugares donde la mercadería es previamente acondicionada con un control de calidad de ingreso, y lugares donde la mercadería no está absolutamente ni acondicionada, tal cual se cosecha, directamente se mete en silos bolsa. ¿Cuál era la idea de esto? Probar realmente que la zona funcionara en esta diversidad de variables para ver realmente cuál es la respuesta. Bueno, estuvimos trabajando en campos de productores con trigo, por ejemplo, silos bolsas a la orilla de la ruta sobre un cordón cuneta, expuesto a tránsito, a malezas, a limañas, a todo lo que sea. Estuvimos también teniendo mercadería, silos bolsas instalados, por ejemplo, en Acabío, donde era una mercadería bajo control, concretamente preacondicionada, segregada, tratada, hasta enumerado los silos bolsas. Estuvimos también con soja en Bunge, en General Paz, también en un ambiente controlado, y también en campos de unos productores en un ambiente totalmente descontrolado. Bueno, como respuesta, el equipo tiene una funcionalidad. Primero, el primer objetivo, y lo hablo desde el punto de vista técnico, que lo que nosotros queríamos obtener es decir, a ver, la sonda mide la humedad del espacio intergranario y la temperatura del espacio intergranario, y luego se produce una conversión a un contenido, el famoso, lo que nosotros le decimos CHE, que es el contenido de humedad de equilibrio. Entonces nos va mostrando que cómo llega el proceso, cuando llega a un equilibrio dentro del proceso, estabiliza el silo bolsa, por ejemplo, en el almacenamiento. Cuando se llega a ese equilibrio entre la temperatura y la humedad, logramos tener el contenido de humedad de equilibrio del grano, que en realidad es el dato
que más nos interesa porque es la variable, conjuntamente con la temperatura, con la cual vamos midiendo si se van generando procesos de deterioro. También hemos podido ver que si se rompía un silo bolsa, o por ejemplo un roedor nos rompía un piso de silo bolsa, se producían estos picos de lectura donde nos estaba marcando una alerta, ¿no? Entonces, lo súper genial que tiene es que lo podemos, a esa lectura, realizarla desde el celular, o desde una notebook, un iPad, lo que tengamos. Entonces, desde donde estemos, podemos monitorear la mercadería y el estado del silo bolsa. También desde donde estemos podemos ir monitoreando cómo se va generando los cambios de temperatura y de humedad, que también se producen por una cuestión de la tricapa térmica que tiene el silo bolsa por efecto de la radiación solar. Entonces, eso lo pudimos llevar, controlar, e inclusive poder decir nosotros, bueno, si yo quiero controlar cada 3 horas, tener una información, o lo quiero cada hora, o quiero un resumen de las 24 horas, es decir, me da toda esa historia, es decir, el software es muy sólido, donde me da toda esa historia y yo puedo hacer inclusive un balance del comportamiento que ha tenido el grano en la etapa de almacenamiento en lo que refiere a temperatura y humedad, concretamente. Bueno, eso Analía, es importante lo que decís, de eso se trata la tecnología, y de eso es una empresa como Agrobay, porque vos acabas de mencionar que tenés datos constantes, si querés, por hora, por minuto, eso de acuerdo a lo que requiere el productor, o sea, cosa que antes en el pasado es imposible, porque si vos vas a hacer un calado, lo vas a hacer en ese momento, vas a tener resultado en ese momento, y mañana te cayeron 200 milímetros de lluvia y no sabés hasta que hagas el siguiente calado. Con Agrobay eso queda resuelto, eso lo sabemos. Pero yo sé que en donde vos colocaste nuestros productos en tus clientes, ellos hacían control de calidad. La pregunta que quiero hacerte es, nosotros sabemos que obviamente comparaban los datos que entregaba nuestro equipo en la nube, y que el productor lo tenía en su teléfono, contra lo que ellos testeaban, lo que hacían habitualmente, ¿no? Lo que es el calado y la medición del grano. ¿Esos resultados cómo fueron? ¿Nos podés contar un poco? Sí, los resultados fueron muy buenos, sobre todo porque justamente al trabajar con distintas variables, ¿no? Es decir, mercadería ingresada con humedad elevada, mercadería ingresada con una humedad límite, o lo que nosotros llamamos humedad de comercialización, siempre tomábamos como parámetro el humedímetro, o sea, el instrumento que ellos utilizan y que es su mano derecha para tomar una política de acondicionamiento o de almacenamiento. Entonces, no tuvimos diferencias analíticas entre lo que dice el humedímetro o los equipos de medición que tengan en las plantas o en las empresas que estuvimos colocando los hilos bolsas con respecto a la medición dada por la sonda. Y eso era fundamental, porque si nosotros teníamos una variación de más de medio punto, porque hoy por hoy lo que toleramos es medio punto, entre un humedímetro y otro, o un equipo de medición y otro, no nos daba certeza o robustez el equipo. Entonces, para nosotros la humedad es una variable muy importante, y sobre todo es una variable que nos indica procesos de deterioro o mermas físicas. Entonces, teníamos que tener muy ajustado el tema con los equipos de medición. Bueno, eso sí lo pudimos lograr, y por eso también, que yo permanentemente le decía a la gente del equipo técnico de Agrobay, yo necesito probar en diferentes lugares. Condiciones, claro. Condiciones, etc. Y también tuvimos muy buenos resultados en las celdas australianas, que lo hicimos con soja. Lo hicimos con soja en AGD, un acopio de AGD en Río Primero. Allí también tuvimos muy buen sistema de medición. Las sondas obviamente que se tuvieron que construir mucho más largas, con más sensores, porque estamos hablando de una estructura de mayor altura, mayor carga de toneladas, muy dispar la calidad que se estaba colocando, o sea, no es pareja, no es prolija. Y bueno, tuvimos prácticamente toda la campaña, mientras duraron armadas las australianas, tuvimos el control. Que tampoco tuvimos diferencias, es decir, estuvo muy bien, la respuesta del equipo estuvo muy buena, y allí estuvimos inclusive probando materiales con respecto para poder introducir las sondas sin que se tuviese, que se doblara, que se perjudicaran los sensores, etc. O sea que muy bueno. Analía, entiendo también, poco cambiando de tema, que estuvieron ustedes
llevando equipos de Agrobay, pasando las fronteras de Argentina, ¿no? Particularmente en Cargill, Paraguay. Para nosotros eso es importantísimo, principalmente por el cliente y también por estar en el mercado externo en Argentina. Nos gustaría que nos cuentes un poquitito, sé que es muy reciente, pero ¿cómo va la experiencia en Cargill, Paraguay, con nuestros equipos? Bien. Cargill Paraguay surge, obviamente, por un poco para abrir las fronteras y sobre todo, vuelvo a insistir desde mi punto de vista técnico, era en un ambiente tremendamente complejo como es Paraguay. Paraguay tiene temperaturas muy elevadas, tiene una humedad relativa extremadamente alta y lluvias permanentemente. O sea, entonces era un ambiente muy diferente al que estábamos trabajando aquí en Córdoba y hemos hecho también en la zona del norte de Córdoba, probamos también acá sondas en Salta, también hemos probado con Bunge. Entonces, pero son ambientes muy distintos. Y como la variable de humedad, que es la problemática, para nosotros era un escenario espectacular probar en Paraguay. Hoy por hoy tenemos las sondas, estamos haciendo una prueba en una planta de acopio que es en la localidad de Mingaguazú, cerquito de Ciudad del Este, en Paraguay, una zona también muy tropical, de temperaturas tremendamente altas, más allá de que ellos hoy en este contexto de invierno, subinvierno son de 25 grados, o sea que no son inviernos prácticamente, pero estamos teniendo muy buena respuesta con las mediciones. Inclusive una de las sondas en un momento saltó un pico, nos llamó la atención, y bueno, fue un día donde se detectó que se había producido una rotura en ese sector, donde estaba, que lo captó la sonda, que se produce un incremento de humedad de la masa de granos, y obviamente la sonda nos refleja esa situación. Bueno, el personal técnico de Cargill va a solucionar en parcha esa rotura que había tenido el silo bolsa y luego nuevamente se vuelve a estabilizar el proceso. Hoy estamos en un proceso en Paraguay con evaluación de datos, porque estamos en toda la recolección de datos y estamos haciendo la evaluación de datos. Pero a priori, lo que venimos, que ya tienen 2 meses las ondas, 3, a priori estamos en proceso de análisis de datos, evaluación de datos, pero están respondiendo muy, muy bien las ondas, con esta Sí, situación adversa. Este es un buen ejemplo para mencionar que con esta tecnología, por ejemplo, si tenés estas grandes empresas que están en diferentes países inclusive, por ahí el responsable de acopio de Cargill Paraguay, por ahí físicamente se encuentra en Argentina y bueno, y en su celular o en su computadora está viendo el comportamiento que tiene el silo bolsa que esté en Paraguay, en Brasil o donde fuere, o en Uruguay. Bueno, eso es justamente la versatilidad que tiene esto, ¿no? Es decir, el equipo nos da esta posibilidad de poder, yo sentada hoy acá, puedo ver cómo está el comportamiento de las zonas en Paraguay. Entonces, o donde estén ubicadas. Entonces, eso hoy nos está, y más si le sumamos, que era impredecible, el contexto de la pandemia donde no podemos circular, ni hablar. Entonces, realmente es una herramienta que nos está dando muy buenos resultados, muy buena información, muy buena información. Y una cosa que también quiero aclarar, porque yo soy enemiga de calar los bolsones. ¿Qué pasa con el tema del calado? Porque puede ser una situación donde dice, bueno, pero en definitiva se perfora el silo bolsa, se introduce una sonda, el silo bolsa le entra aire. Bueno, estuvimos analizando toda esa situación, pero justamente se está trabajando con un sistema de parches que son excelentes. Se colocan dos y hasta a veces 3 parches colocamos donde es imposible la entrada de aire. De todas maneras, aclaro que el silo bolsa no es 100% impermeable, ¿no? O sea, eso es plástico, entonces a medida que va transcurriendo mayor tiempo de exposición del silo bolsa a las diferentes condiciones climáticas, obviamente que el sol, la humedad, el viento, la tierra van haciendo que esos microporos se vayan ampliando. Por lo tanto, no existe un silo bolsa impermeable 100%. Pero sí una forma de visualizar que no teníamos problemas con la entrada de aire era que no se generaran presencia de insectos vivos o ciertos daños que son característicos por la entrada de oxígeno, y no sucedió. Y no sucede porque trabajamos con un muy buen sistema de parches. Así que eso también para que se queden tranquilos. Está excelente. probado Ahora, también. Excelente. Bueno, Analía, yo tengo una última pregunta, no quiero quitarte más tu tiempo, sé que estás muy ocupada. Que nos cuentes un poco, que bueno, esta tecnología es novedosa en el mercado, con lo cual no es conocida,
bueno, ¿cómo tomaron en general tus clientes? Es algo que conocemos cómo son los productores, ¿no? Cuando vas con algo nuevo, lo primero que están pensando es que vendés espejitos de colores, porque bueno, hasta que no lo prueben, no lo testeen. Pero bueno, una vez que lo probaron, lo vieron, lo pudieron testear, ver en sus celulares, su computadora, ¿cuál es digamos, el feedback en general que tuviste de estos clientes? En general, hemos tenido una respuesta, una devolución muy positiva. Ellos ven lo siguiente, ¿no? Primero, tienen el control. Segundo, lo ven en su celular, que para ellos eso es fundamental. En el caso, por ejemplo, de los productores, en el caso de un acopio o de una cooperativa, como hemos tenido también en cooperativas, el hecho de poder tener el jefe de planta en el celular o en la compu, poder ir viendo qué es lo que está sucediendo, sin tener que estar dependiendo de que vaya el operario a controlar hasta el campo o los campos, las cosas, eso es fantástico, porque es ahora tiempo que se optimiza. Y por otro lado, que el resultado que estamos teniendo de las humedades o de los valores que nos está reflejando la sonda, son compatibles con lo que ocurre con sus humedímetros. Por allí hemos hecho pruebas también de sacar muestras y comparar en el proceso de medición, en el proceso de prueba de la sonda, con los humedímetros, si realmente nos estaba reflejando un valor real o un valor aproximado, más o menos 0,5, y bueno, ellos se han quedado tranquilos con eso, es decir, que la respuesta es confiable también para ellos. Entonces, en general hemos tenido una muy buena aceptación con respecto a lo que es la información, el ahorro de tiempo, el costo, horas hombre y la lectura en tiempo real. Eso es fantástico. Ok, clarísimo, Analía. Gastón, no sé si querés agregar algo. Sí, quiero dos cositas. Una, que si podemos saludar los tres a la cámara, así hagamos una print de pantalla para después poder compartirlos. Ahora vamos a hacerlo. 1, 2, 3. Dale. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y la otra pregunta, ya para ir concluyendo, Analía, ¿vos cómo definirías en pocas palabras la propuesta de valor de Agrobyte? Es un producto robusto, es un producto confiable, es un producto que está probado y es un producto que hoy vale la pena tenerlo porque ahorra tiempo, ahorra horas hombres y es confiable sobre todo en el resultado analítico. Es confiable, es un producto muy confiable. Muchas gracias. No, Bueno, gracias. Analía, muchísimas gracias por tu testimonio, así vamos a difundir y a conocer, bueno, este producto, como te dije, es novedoso y bueno, lo que tenemos que hacer ahora es que el resto, digamos, del mercado lo vaya conociendo, así que bueno, muy importante tu feedback, más que nada también por tu experiencia y todo tu background técnico que tenés, ¿no? Durante todos estos años. Así que Gracias. muchas gracias Gastón, por difundir esto, por la reunión, y bueno, nos veremos pronto. Así que muy amable a los dos. Ok, a su disposición. Gracias, Analía, gracias, Andrés. Gracias. Chao, que tengan buen día. Gracias a todos. Adiós. Buen día.